Se dice que esta es una función exponencial porque la variable aparece en el exponente. ¿Ya? La variable aparece en el exponente. Fíjense, miren, la variable está ahora en el exponente. Se trata de una función exponencial. ¿Cómo se la resuelve? Vamos a analizar. Entonces, el análisis de esta función consiste primero en ver la parte derecha de la función. Tenemos y igual a 3x a la 3 elevado a la x menos 4. Y todo eso más el número 2. Entonces nos fijamos en este miembro derecho de la ecuación de la función. ¿Existe alguno de los tres riesgos de indeterminación? ¿Existe riesgo de división entre 0? No. ¿Existe riesgo de raíz par de negativo? Nos fijamos, no hay ninguna raíz par. No, tampoco. ¿Existe riesgo de logaritmo de no positivo? ¿No hay logaritmos? No, no existe ningún riesgo. Entonces, ese símbolo no nos sirve. Tenemos que buscar el símbolo que dice no existe riesgo. No existe. Este es el símbolo y ponemos no existe riesgo. Ninguno de los tres riesgos. Entonces no hay que evitar nada. No hay que evitar nada y el dominio, ahora sí decimos, pertenece, x es todo número que pertenece, a ver, x es todo número que pertenece al conjunto de números reales. ¿Ya? X es todo número que pertenece. Entonces, cuando el dominio es todo número x que pertenece al conjunto de los números reales. Y ya está. Para hallar la imagen, lo que hacemos es agarrar a nuestra función, la función que estamos analizando, la agarramos y despejamos x primero. Ya, primero vamos a despejar x. Para despejar x la necesitamos en el miembro izquierdo. Entonces primero aplicamos simetría, aplicamos la ley de simetría. Aplicamos la ley de simetría. ¿Listo, jóvenes? Aplicar la ley de simetría significa lo siguiente: todo lo que esté en el miembro derecho lo copiamos y lo colocamos en el miembro izquierdo, y todo lo que estaba en el miembro izquierdo lo colocamos en el miembro derecho. ¿Ya? 3 a la x menos 4 más 2, todo eso va a la izquierda e y va a la derecha. Ya está. Ahora jóvenes, tenemos nosotros que despejar la variable. Para que despejemos la variable, primero nos deshacemos de los términos independientes. Así que decimos que el número 2 lo transponemos al miembro derecho. Entonces la orden va a ser sumar a ambos miembros el menos 2. De tal manera que desaparece del miembro izquierdo y aparece en el miembro derecho. ¿Ya? Esa es nuestra orden. Veamos qué ocurre. Si le sumamos a ambos miembros menos 2, en este miembro izquierdo desaparece y aparece en el miembro derecho como menos 2. ¿Ya? Ahora para despejar la variable, lo que tenemos que pensar nosotros es que esta variable está arriba, está en el tercer piso, miren, está sobre el 3, entonces está en el tercer piso. Para poder trabajar y despejar la variable, lo que tenemos que hacer es bajarla a la variable. ¿Y cómo la bajamos? Utilizando una escalera. ¿Una escalera de cuántos pisos? De 3 pisos. Entonces, nosotros decimos aplicar a ambos miembros logaritmo. Vamos a aplicar logaritmos. Los logaritmos nos sirven para bajar a los números que están elevados. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar logaritmo. Así.
máximo. Vamos a aplicar logaritmo en base 3 a ambos miembros. ¿Listo? Miren, vamos a aplicar logaritmo en base 3 porque queremos que este x menos 4 baje. Lo vamos a bajar, pero para ello necesitamos una escalera que mida 3 pisos. El logaritmo en base 3 es esa escalera que mide 3 pisos que nos va a ayudar a bajar. Entonces aplicamos a ambos miembros este logaritmo en base 3 y quedaría lo siguiente, jóvenes. En el miembro izquierdo, la igualdad, y en el miembro derecho. Logaritmo en base 3 a ambos miembros, de tal manera que ese 3 elevado a x menos 4 va ahí y y menos 2 va acá adentro. Ya, va ahí adentro. Ya hemos aplicado los logaritmos. Ahora vamos a aplicar una propiedad de logaritmos. Vamos a aplicar una propiedad de logaritmos. Que la voy a escribir, espérenme un momento. Aquí tenemos estas propiedades de logaritmos que las voy a dejar acá a un costadito. Dice, tenemos esta específicamente la vamos a aplicar ahora. Vamos a aplicar esta propiedad de logaritmos. Esta propiedad de logaritmos que nos dice cuando tenemos un logaritmo, cuando tenemos aplicar esa propiedad. Vamos a aplicar esa propiedad. Vamos a aplicar esta propiedad que dice logaritmo en base a de una base elevado a x significa o es igual a esto. Significa tenemos a la x elevada sobre b, ¿no es cierto? Entonces al aplicar el logaritmo lo que vamos a hacer es lograr que esta x baje como si fueran unas graditas y se pone delante del logaritmo. ¿Ya? Eso vamos a aplicar para este lado de la ecuación. Fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Entonces dice, el exponente no es solo x, el exponente es x menos 4. Ese exponente x menos 4 lo vamos a retirar y solo nos va a quedar el 3. Miren, el x menos 4 lo retiramos y se baja adelante a multiplicar. Se bajó a multiplicar. Miren lo que ocurrió. El x a la menos 4 que estaba arriba del 3, gracias a que le pusimos el logaritmo, gracias a que le pusimos la escalera, se bajó y se quedó aquí adelante. En el miembro derecho no hay problema, se queda tal como está. ¿Ya? Entonces ahí hemos aplicado una de las propiedades de logaritmos, que es esta. Cuando tenemos un logaritmo en una base de un número elevado a x, x se baja como si fuera una escalera, se baja el x y nos queda el logaritmo en esa base del número, pero el número ya sin exponente. Todo el exponente lo bajamos. ¿Ya? Eso hemos hecho hasta ahí. Esta propiedad es la que hemos aplicado en este momento. Ahora vamos a aplicar esta otra. Fíjense, logaritmo en una base de un número, del mismo número que la base, siempre se simplifica. ¿Ya? Miren. Logaritmo en base a de a es 1. Logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base e de e es 1. Logaritmo en base e es lo mismo que logaritmo natural. Logaritmo natural de e es 1. Entonces aquí tenemos logaritmo en base 3 de 3 y eso es 1. Entonces por eso hemos escogido logaritmo en base 3, para eliminarlo. ¿Ya? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Hemos simplificado y esto ya desapareció. ¿Listo? Ya desapareció. Solo nos queda x menos 4 es igual a logaritmo en base 3 de y menos 2. Para terminar de despejar, ¿qué tenemos que hacer? Ese menos 4 tiene que pasar al lado derecho, sumando como más 4, es decir, sumar a ambos miembros
el número 4. Y nos quedaría de la siguiente manera. A ver. Tenemos ahí. Este menos 4 pasa al otro lado como más 4. Como más 4. Ya está. Ya está despejada la variable x. Ya está despejada la variable x. Y ahora sí analizamos. Analizamos a y. Tenemos que analizar a y. Por eso nos hemos tomado el trabajo de despejar x. X está solita en el lado derecho. Muy bien. Ahora analizamos, x está solita en el lado izquierdo y ahora analizamos todo el lado derecho para ver si la variable y puede ocasionar algún riesgo de indeterminación. Nos fijamos, y está en el denominador, ¿puede provocar división entre 0? No. La segunda pregunta, ¿y está dentro de una raíz par? ¿Puede ocasionar raíz par de negativo? No, porque no hay ni siquiera raíz par. La tercera posible indeterminación, ¿puede haber logaritmo de negativo o de no positivo? Y la respuesta es sí, porque y está dentro de un logaritmo. Entonces hay riesgo, existe riesgo, ¿sí? Sí existe riesgo, no es que no exista riesgo. Existe riesgo. Existe riesgo de logaritmo de no positivo. ¿Por qué existe ese riesgo, jóvenes? Porque no existe el logaritmo de los negativos, no existe el logaritmo de negativos y el logaritmo de 0 es menos infinito. Ninguno de esos son números reales. Entonces tenemos que evitar, existe riesgo de logaritmo de no positivo. Para evitar el riesgo del logaritmo de no positivo, tenemos que evitar riesgo. Para evitar ese riesgo, nosotros tenemos que igualar todo el interior del logaritmo a mayor que 0. No puede ser mayor o igual que 0. Hay que igualar interior del logaritmo a todo ese interior tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? El interior del logaritmo nos dice y menos 2. Entonces, todo ese interior tenemos que igualar a mayor que 0. Y aquí está. X menos 2, y menos 2 mayor que 0. De ahí, despejando, nos dice que y es mayor que el menos 2 pasa al otro lado como más 2, y es mayor que 2. Y ese es el dominio de nuestra función. ¿Ya, jóvenes? Por lo tanto, estábamos analizando y, entonces no es dominio, es la imagen de la función. Y es todo número mayor que 2. ¿Ya? Para el dominio no hay ningún riesgo de indeterminación. Para la imagen sí, nos dice que solo va a haber valores de y igual a 2 hacia arriba. ¿Ya? Ya lo hemos calculado, lo único que nos falta es decir cuál es la función inversa. Y la función inversa, como la hallamos, simplemente decimos, nuestra función inversa es todo lo que está al otro lado de x cuando hemos despejado x en la función, solo que en lugar de y le colocamos x, y esa es la función inversa. ¿Ya? Esa es nuestra función inversa. Ahí está. Ya hemos hallado el dominio, son todos los números reales. Hemos hallado la imagen, son todos los números y mayores que 2 positivo. ¿Ya? Ahora nos queda simplemente graficar. Para graficar, jóvenes, tenemos que escoger valores. Estas propiedades de logaritmos, las voy a mover a este otro lado. A ver, ¿dónde no está?
estorban por acá. No quiero que estorben, las bajo. Ya, ahí está. Ahí está, ahí no estorban a nadie. Ahora sí, nuestra tabla que tenemos que construir. Dice, el dominio son todos los números reales, entonces cuando son todos los números reales escogemos al 0, escogemos dos números a la izquierda, escogemos por ejemplo al menos 1, al menos 2 y escogemos dos números a la derecha, el 1 y el 2. Y esto lo borro. Ya está. Entonces tenemos que evaluar esta función, hallar los valores de y para los valores de x cuando x es menos 2, cuando x es menos 1, cuando x es 0, cuando x es 1 y cuando x es 2. ¿Ya? Entonces para esos valores nosotros tenemos que evaluar la función. Evaluar la función significa considerarla a esta función de la siguiente manera. Donde veamos x, la reemplazamos por una cajita vacía, un paréntesis vacío. Ahí adentro nosotros vamos a colocar estos valores. ¿Ya? Entonces, fíjense. Vamos a evaluar para esta función. En lugar de x colocamos menos 2. Menos 2. Menos 2 sumado con menos 4 da menos 6. 3 a la menos 6, vamos a calcular. 3 elevado a la menos 6. Eso es lo mismo que 1 sobre 3 a la sexta. Elevado a la menos 6 es igual a 0,013, un número infinitamente pequeño. ¿Ya? Y el resultado es 2,0014. Redondeando es esa cantidad. ¿Ya? Ahora reemplazamos para x igual a menos 1. Entonces en lugar de x colocamos menos 1. Menos 1 sumado con menos 4 es menos 5. Entonces 3 elevado a la menos 5 es 0,041 y el resultado va a ser 2,0041. ¿Ya? Ahora reemplazamos x igual a 0. En lugar de x colocamos 0. 0 menos 4 es menos 4. Entonces 3 elevado a la menos 4 es 0,12. El resultado va a ser 2,0123. Ahí está. Después reemplazamos acá. En lugar de x colocamos 1. En lugar de x colocamos 1 y el resultado sería, a ver, 1 menos 4 es menos 3. 3 elevado a la menos 3 es 0,37. Más 2 sería 2,037. Son números muy chiquitos. ¿Ya? Después, cuando x vale 2,
Cuando x vale 2 va a ser 2 menos 4 va a ser menos 2. No, usemos para x igual a 5. Ya, jóvenes, aquí hagamos crecer un poco. Para x igual a 5. Es que si no va a ser muy chiquito y no vamos a poder apreciar cómo es esa función. 5 menos 4 es 1. 3 a la 1 es 3. Más 2 es igual a 5. Ya, igual a 5. Voy a hacer una vez más. Voy a copiar todo esto y para otro número. Para el 6, ¿ya? Para x igual a 6. Seis menos 4 es 2. 3 al cuadrado es 9. Más 2. 9 más 2 es 11. Y ahora sí va a crecer muy rápido. Por eso se les conoce a estas funciones exponenciales. Se les conoce a estas funciones exponenciales por la forma que tiene el gráfico que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, fíjense. Voy a ampliar mi tablita para que entren todos los valores. Cuando x vale menos 2, y vale 2,0014. Cuando x vale menos 1, y vale 2,0041. Cuando x vale 0, y es 2,0123. Cuando x vale 1, y vale 2,037. Cuando x vale 5, y vale 5. Cuando x vale 6, y vale 11. Cuando x vale 7, y vale 29. Y así sucesivamente. Ahora, cada vez que x aumenta un valor, y se duplica o se triplica. ¿Ya? A eso se le llama crecimiento exponencial. Ese es el tipo del crecimiento que tiene la pandemia. El contagio de la pandemia se dice que es exponencial porque cada día que pasa se incrementa muchísimo más de lo que creció en los días anteriores. Fíjense, en los primeros días no crece casi nada. 2,00. Si ustedes redondearan a 2 sería 2, 2, 2, 2 y de golpe salta a 5. Después de golpe salta a 11 como en los contagios de la pandemia. Durante un mes después de que ya surgió la alarma a nivel mundial, en Bolivia no había ninguno, era 0, 0, 0, luego apareció 1, al día siguiente aparecieron 3, al día siguiente aparecieron 20, al día siguiente aparecieron 100 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Eso es lo que se conoce como crecimiento exponencial. Ahora vamos nosotros a ver esa gráfica. ¿Qué forma tiene la gráfica de una función exponencial? ¿Ya, jóvenes? Vamos a ver esa gráfica ahora. Vamos a afinar un poquito. A ver, necesitamos los valores. Ahora sí, tenemos nuestra gráfica. Cuando x vale menos 2, y vale 2,0014. Cuando x vale menos 1, y vale 2,0041. Cuando x vale 0, y vale 2,0123. Cuando x vale 1, y vale 2,037. Cuando x vale 5, y vale 5. Cuando x vale 6, y vale por acá. Por ahí está, vale 11. Esta es una función exponencial, jóvenes. Miren, comienza aquí. Los primeros días casi no crece. A ver, ahí. Después miren lo que pasó de golpe. Luego más de golpe. Y así se va. ¿Ya? Así se va esa función. Solo que como fue tan de golpe, no me está haciendo caso. No me está haciendo caso. Vamos a ver, me lo dejo ahí. Ahora sí. Y le cambiamos el color. Entonces fíjense, una función exponencial tiene esta forma. Los primeros valores de x casi no hay crecimiento.
pero hay un momento en el que va creciendo de golpe, de un día para otro, crece terriblemente. ¿Ya? Esa es una función exponencial. Vayan copiando, jóvenes, vayan copiando